y amén. Bueno, ahora sí, antes de seguirme, ¿verdad? Porque no grabo y me sigo como hilo de media. Estaba diciéndoles de que aprendimos cómo estaban divididas las semanas en días, en meses, semanas, años. Se han cumplido 69 semanas de las 70 profetizadas a Daniel. Todavía no llegamos a qué pasó con las 70 porque estuvimos haciendo cuentas. ¿Cuándo empezó el conteo de esta profecía? ¿Cuándo se activó? ¿Cuándo se dio la bandera a cuadros de inicio de estas semanas, el conteo de estas semanas? ¿Quién me lo recuerda? Vamos, solo uno. Con el tercer decreto, ¿Cuál decreto? Para el reconstruir que el está citado en templo. Nehemías. ¿Para reconstruir qué? El El muro, templo. En tiempos de Artajerjes fue. las plazas. Ah, por ahí van. A ver, no son adivinanzas. A ver, díganmelo bien. El del decreto, fue en el decreto cuando se empieza a construir el muro, la casa. Eh, no confundan, porque son fechas diferentes. El muro, la ciudad y el templo son diferentes fechas. Es el muro. Entonces, si ustedes lo ponen así como que es lo mismo, pues es donde ya se han cometido errores escatológicos. Si ustedes conocen algunas denominaciones o hay algunas sectas que han hecho cuentas, ¿verdad? Hacen cuentas porque cometen este tipo de errores y pues luego andan diciendo cada cosa que no se cumplió, que ya se cumplió, que ya pasó tanto por no ser precisos en estas instrucciones. Entonces, el decreto es la reconstrucción del muro y de la ciudad, ¿ok? ¿Quién fue el personaje que empezó con esta reconstrucción? ¿Quién se acuerda? Nehemías. Nehemías. Esdras. Ah, ¿Quién? ¿Quién fue siempre? el Nehemías, profeta pero Nehemías. Nehemías, ¿ok? Y son contemporáneos, o sea, Esdras y Nehemías son contemporáneos, incluso trabajaron juntos, pero nuevamente les recuerdo, deben de tener cuidado en no confundirse con esos detalles. Entonces, se dio este decreto, se cumple la profecía de que iba a empezar esta reconstrucción y Daniel, que era una persona muy inteligente, lo sabemos porque la Biblia lo describe, era muy inteligente, de tal manera que lo pusieron en el gobierno, era sabio, era un hombre de ciencia. De hecho, algunos piensan que los sabios de Oriente que llegaron cuando Jesús nació, venían precisamente porque aprendieron de Daniel la ubicación, el tiempo, la geolocalización donde el Mesías iba a nacer. O sea, Daniel era una persona muy entendido en ciencia, en inteligencia, pero también era un hombre espiritual, un hombre de Dios, un hombre que dedicó a orar, que de hecho la respuesta a esta profecía fue en oración. ¿Lo recuerdan? Estaba orando, estaba haciendo cuentas y precisamente ahí es donde Dios honra esa diligencia, honra esa fe y le empieza a contestar. Entonces quedamos que eran 69 semanas que hasta ahora se habían cumplido, 69 por 7 por 360 días y quedamos que eran 173.880 días. ¿Lo recuerdan? sí. Y este número de días es importante porque calculando este número de días es como vamos a saber en qué momento termina la semana 69 e inicia la semana 70. Podemos contar, y yo les decía la clase pasada lo impresionante del conteo, ¿verdad? Lo impresionante de las fechas que la Biblia nos da. Y si no me equivoco, terminamos con esta doxología de Isaías 46. ¿Sí terminamos ahí la clase pasada o cuál fue la última cita? Esa, ¿verdad? Vamos a leerla porque está impresionante. A mí me bendice mucho leerla. Acordaos de las cosas pasadas,
desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Ya les expliqué el significado de esta declaración. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y así lo hace el Señor, así lo hizo y así lo hará. Vamos al versículo 25 de Daniel 9. ¿Se han fijado que nos hemos quedado solo en esos versículos del 23 al 25? Sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar Jerusalén, lo que vimos con Nehemías, hasta, chan, 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 aquí está el final. La clase pasada vimos el inicio, vamos a ver el final. Hasta el Mesías príncipe. Esa frase enciérrenla con un color, resáltenla porque es el cumplimiento. El Mesías príncipe. Y dice que en ese tiempo habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar. Va a haber 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y el nombre que se está hablando ahí, que es el Mesías príncipe, es el nombre de Jesucristo. Va a ser la presentación oficial de quién? Del Mesías, del ungido. El 10 de Nisan, escriban estas fechas que quizás a algunos ya les hacen mucho sentido, quizás a otros de ustedes hoy sea el día que van a empezar a entender por qué esta fecha de Nisan es tan importante, por qué la Pascua es tan importante, por qué celebrarla, conmemorarla es tan importante. El 10 de Nisan es el día que nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén montado en un burrito. Pónganle ahí, ¿qué fecha fue la que entró a Jerusalén? Lo que conocemos como la entrada triunfal, el 10. 10 de Nisan. Ese es importante. Se presentó como el príncipe y el rey de Israel. Recuerdan que le dieron el asno y lo recibieron con palmas. Y aquí hay algo impresionante. Bueno, todo es impresionante, todo es que te vuela la mente. Porque es gente que en la siguiente semana o el siguiente fin de semana, esos mismos son los que van a estar gritando que lo crucifiquen, son los mismos que van a estar pidiendo su muerte en la cruz. ¿Y cómo es que antes ellos decidieron hacer esto que ni siquiera sabían, ni siquiera tenían la intención personal de hacerlo, ¿no? De recibirlo con palmas en las manos y gritaban, ¿se recuerdan? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Vamos a verlo, Lucas 19. Lucas 19. Generalmente menciono la cita y cuento la historia porque yo supongo o quiero entender que todos conocen la historia, honestamente. Quiero entender que todos conocen la historia, pero como estamos en una escuela, quiero asegurarme que por lo menos digan, ya lo leí en la Biblia. Por lo menos una vez en la clase lo leí en la Biblia. Dice así, Lucas 19, verso 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo, vayan a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traédmelo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué le desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos contestaron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jerusalén, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto.
O sea, se refiere a todos los milagros, señales, prodigios. Diciendo, bendito, ¿quién? El rey. ¿Sale? Vean cómo lo presentan. Bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Aquí, Señor, porque alguien me preguntaba lo de Curios, ¿por qué no Yahweh? Porque en el griego no se escribía Yahweh, se escribía Señor. Por eso dice aquí, bendito el que viene en el nombre de, si lo dijéramos en el antiguo hebreo diría Yahweh, pero aquí dice el Curios, el Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo, os digo que si estos callarán, las piedras clamarían. Un día, como ningún otro, el Salvador manda a buscar un burro para montar. Y luego aquí he oído algo, a mí no me entusiasma cuando lo he oído. A lo mejor ustedes quizás lo han predicado, pero les soy honesto, a mí no me entusiasma esto cuando oigo que dicen que entró en un burro 0 kilómetros, ¿no? Y ya unos más osados dicen en un Ferrari. Ya ven que Ferrari es del caballo, ¿no? La insignia del caballo. En un Ferrari 0 kilómetros. El señor anduvo en un auto último modelo, Ferrari. ¿Por qué nosotros no, si somos sus hijos, si somos mis reyes, ¿no? Entonces, pues les digo, no me entusiasma mucho esa explicación. Porque no que tenga algo de malo traer un buen carro. Recuerden que la medida para traer algo, un reloj, un carro, una casa, las vacaciones, lo que sea, no tiene que ver todo con la medida de tus posibilidades. Porque si tú te estás comprando cosas que no te alcanzan, estás pecando. No estás haciendo lo que el Señor manda que hagas. Y hay personas que son tan diligentes que el Señor los bendice y tienen la posibilidad que para ellos comprarse algo no les va a afectar en sus finanzas. Y son personas que son generosos, que ayudan, que dan. Pues ¿cómo creen que el Señor no les va a dar? ¿Ustedes creen que no les va a dar el Señor? Por supuesto. Pero me decía una persona, es que yo no doy porque no tengo. Y el principio es no tienes porque no das. Porque la cantidad de ceros en tu cuenta o en tu cartera no cambia, tu personalidad no cambia, eres el mismo. Si tienes o no tienes, eres el mismo. Puedes tener mucho, pero si eres una persona no generosa, tengas mucho o tengas poco, no vas a dar. Esa es la verdad. Ese es quién eres. Entonces, ahí aplica ese principio. Lo que yo sí veo que aplica con este burrito 0 kilómetros es la profecía que está en Oseas. Oseas profetiza sobre un burro y que es redimido. Los mantos que le ponen no es casualidad, esos mantos que ponen para que sobre él se siente. Recuerden que el Levítico habla en la ley sacerdotal sobre el burro, sobre la redención del burro. No tengo tiempo de explicarles todo esto, pero ahí en mi canal de YouTube hay una que le puse el burro que no es tan burro, me parece que así llamé la enseñanza, el burro que no es tan burro. Es que cuando entiendes miren, ahí les va. El burro los representa a los gentiles, así como vamos. Y esa entrada triunfal, ¿a quién están redimiendo? El Señor Jesús. Pues a nosotros, los gentiles. Por eso les digo que cuando oigo que Ferrari 0 kilómetros y este rollo, yo creo que hay algo más grande y más poderoso ahí. Y nuevamente, no tengo nada contra quien traiga un Ferrari. Es más, si un día me echan un aventón ahí, lo disfrutaré. No quisiera tener un Ferrari por los costos de mantenimiento y todo lo demás, pero sí me gustaría dar una vuelta en él un día. Ok, entonces el rey entra en este burro y era una profecía. Desde el burro, desde cómo se lo iban a dar y cómo iba a entrar. ¿Lo recuerdan? Zacarías 9:9. Vamos, vamos, vamos. Zacarías 9:9. Alégrate mucho,
hija de Sión. Es que, ¿saben qué hago yo en mi Biblia? Que le pongo notitas así arriba de una cita cuando hay algo que no está, porque hay Biblias que no tienen todas las concordancias, o si yo hago un tema, yo lo pongo, le pongo la cita ahí chiquita. Si tienen de papel, ¿verdad? Si es digital, pues escríbanlo. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ok, ¿ya vieron la profecía? Esto sucedió cientos de años antes, cientos de años antes. Entonces, Zacarías dice, cuando vean que viene humilde, fíjense las palabras, ¿no? Humilde, en un burro, ahí tienen que saber que es él. Ahora, los fariseos, ¿ustedes creen que los fariseos no conocían las profecías? Las conocían porque eran estudiosos de ellas. Tengo otra enseñanza, me parece que se llama algo de evidencias, no me acuerdo, algo así como no fue por falta de evidencias, algo así le puse a esa enseñanza, porque ellos se nublaron tanto que dejaron de ver el cumplimiento de las profecías que ellos sabían, que conocían, que estudiaron, por el odio, por la tirria que le tenían al Señor Jesucristo. ¿Cómo va a ser Él, el hijo del carpintero? O sea, y se bloquearon tanto, eso es lo que hacen los celos, la ira, a personas inteligentes las hace tontas, a mujeres celosas las hace tontas, a hombres celosos los hace tontos. Querer celos por los negocios que alguien esté haciendo, porque esté avanzando, o yéndole mejor. Hay gente que se queda ciego. Eso es un mal súper que el Señor lo castiga. De hecho, dice que él no aguanta eso. El Señor no aguanta esas cosas. Y es lo que les pasó a ellos, porque evidencias tuvieron. Entonces, incluso debió haber gente que identificó ese momento cuando lo vieron. Así, porque eso se los enseñaban a los niños, era la escuela que recibían. Entonces, imagínate ver ese momento que lo ven y dicen, ah, mira, se está cumpliendo frente a nosotros la profecía. Pero ¿saben qué pasa como en nuestros tiempos? A ver, honestamente, ¿ustedes creen que se están cumpliendo profecías escatológicas frente a nuestros ojos? ¿Sí o no? Honestamente, ¿sí o no? A ver, háganme así su mano para yo saber. Ok, la mayoría. Pero ¿qué pasa? Que luego viene, por ejemplo, los temblores y luego viene otro temblor y, ah, no, siempre ha temblado, ¿no? Las guerras. Ah, no, es que hace 5 años dijeron que la guerra que hubo era la guerra apocalíptica y no pasó nada y vean y no, como que así igualito que a muchos les está pasando, les pasó a ellos. Viendo las señales, no entendieron y como que lo dieron como, ah, no, no está pasando nada, no, no está pasando nada, no es él. Y de pronto, dice Pedro, como ladrón en la noche, ¡fum! Va a llegar el Señor. Así que abusados, ¿eh? Salmo 118, verso 22, este que es conocido como un salmo mesiánico, un salmo profético, vean lo que dice. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Quién es esa piedra que desecharon? Cristo. De parte de Jehová es todo y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. ¿Qué significa? Díganme, ¿qué palabra resume el sálvanos ahora? La leímos en Lucas, pista, la leímos en Lucas, ¿no? ¿Qué significa Hosana?
¿Qué Gloria en las significa alturas. Bendito el No, que viene. no. Osana. ¿Qué significa la palabra Osana? Bendito el que viene. No. Salva ahora. Sálvanos. Exactamente, exactamente. Sálvanos ahora. Ese es el significado. Entonces, ¿ya se fijaron qué está usando ahí? Sálvanos ahora, te ruego. O sea, en otras palabras, Hosana. Te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. ¿Ya están viendo las similitudes? ¿Similitudes? Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¡Wow! Qué tremenda es la Biblia, ¿verdad? Cómo nos da todas estas profecías que están, estos tesoros escondidos. Entonces, desde Artajerjes que se dio la orden para reedificar hasta 483 años después, se da el cumplimiento exacto de esta profecía. ¿Recuerdan ustedes que Jesús no le permitía a sus discípulos eh, que revelaran que Él era el Mesías? Recuerda que les decía, no les digan, no lo digan, no lo digan, no lo digan. Hacía grandes milagros y les decía, no, no lo revelen. Pero el verso 39 de Lucas, el que estamos estudiando, 19. Pero el verso 39 y 40, todos los discípulos proclamaron que Él era el rey Mesías. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Los fariseos se enojaron por la declaración número uno que estaban haciendo los discípulos, que era el rey, que bendito el que viene en el nombre del Señor, atribuyéndose la deidad, porque sabían que el ungido era Emanuel, Dios entre nosotros. Por eso es que a mí cuando me preguntan, a ver, ¿dónde está que Jesús dijo que era Dios? Híjole, mano, o sea, de plano no has leído la Biblia, solo ves TikTok, en serio, ¿eh? Solo ven TikTok y ya del super teólogo muchachito de 17 años que se cree experto y no por menospreciar a los jóvenes, pero les digo que hay unos que nada más quieren likes y no tienen nada que aportar, nada más repiten lo que creen. Entonces se cumple la profecía, pero si hacemos los cálculos, son 69 semanas. Son 69 semanas, no son 70. Vamos a ver la continuación de Lucas, verso 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, aquí prepárense y pongan tambores, mano. Al verla, lloró. O sea, ¿qué acaba de suceder? La entrada triunfal. Viene en la entrada triunfal, ve Jerusalén, ve la ciudad, llora. ¿Cuántas veces ven a Jesús llorar? Díganme. Dos veces. ¿Una dónde fue? Lázaro. Cuando Lázaro. murió Lázaro. Y cuando alguien dice que lloró por la muerte de Lázaro, yo no creo, porque lo sabía que él iba a resucitar, ¿no? O sea, yo trato de entender, pienso que su llanto fue más por los estragos del pecado y el dolor de las familias, o sea, el pecado. Lo mismo que aquí en Jerusalén, fíjense, ¿por qué lloró? ¿Qué lo hizo llorar? Ver a una ciudad que miren, semana 69, les faltan 7 años para que su dolor, ¿qué suceda? Se acabe. 7 años para que la justicia perpetua reine. 7 años más para vivir en una perfección de santidad con el Rey de Reyes. 7 años. ¿Ustedes creen que no va a llorar Jesús? Va a llorar. Y les dice, 42,
Oh, si tú supieras, a lo menos tu día. Ay, Jerusalén, si hubieras hecho cuentas. Ay, Jerusalén, si tan solo hubieras escuchado a los profetas. Ay, o sea, ¿entiendes la frustración de Dios? ¿Alguien, alguien está conmigo conectado? Alguien dice, ¿cómo no va a llorar? ¿Cómo no va a estar ahí diciendo, si supieras lo que es para tu paz? O sea, como dice el comentarista de fútbol, tirititito, la tenían y la dejaron ir, ¿verdad? Ahí la tuvieron. Y dice, más ahora. Y esta palabra es tan contundente. Aquí, hermanos, estudiantes, esto es un golpe que sobre la mesa es algo que cambia la historia. Porque les dice, más ahora, pa, se sella, está encubierto de tus ojos. ¿Qué hizo en ese momento el Señor Jesús? Ya recuerden, desde Nehemías, contamos los días, ¿verdad? Los años. Lucas nos da los años, sabemos el tiempo de Jesús, por eso es que tenemos nuestro conteo, ¿verdad? ¿Qué fecha es hoy? 17 de septiembre del 2025. ¿Por qué sabemos? Porque hay una fecha, ¿sale? Bueno, a ese día, a ese día eran 69 semanas. Y en ese momento se hace una pausa en las profecías. ¿No te vuela esto la mente? O sea, wow. Por eso es que está pendiente la última semana. Y esa última semana la encontramos en Apocalipsis, definitivamente. Ahí encontramos todo lo que va a suceder en la última semana. ¿Ya se dieron cuenta? Vamos a Daniel ahora. 9, ahora el verso 24. Ay, hasta se me hace un nudo en la garganta. Me regalaron un pastel que le pusieron boom. Y entonces les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué le pusieron boom? Y me dicen, no, pues es que eres el pastor boom. Ya ven que varios me escriben, hola pastor boom, así me... así. La otra estaba, creo que en Houston, y llegó una niña con sus papás y le dicen sus papás a la niña, mira, él es el pastor boom. Y se acerca a la niña, hola pastor boom. Pero luego me dice otra hermana de las que estaban ahí cuando les pregunté del pastel. Me dice, pastor, no, es que a lo mejor no te has dado cuenta, pero cuando estás predicando o estás hablando, siempre le haces así que me vuela la mente. ¡Boom! ¿Cómo? Me dice, siempre estás así, así. Y no me había dado cuenta. Hasta ahorita que lo hice dije, ah, sí es cierto, tenía razón. No, no me había dado cuenta de eso, pero es que esto es impresionante, ¿no? O sea, yo pienso en Daniel cuando descubre la vida, cuando está formándose, ¿no? Y dice, perdón, David, esto es mucho para mí. Cuando dice, me entretejiste en el vientre, mi embrión vieron tus ojos, ¿se recuerdan? Tú sabías aún estaba la palabra en mis pensamientos y tú sabías qué iba a decir. Y empieza, y dice, esto es mucho para mí. Y la verdad, cuando yo encuentro estas cosas, digo, esto es mucho para mí, porque la historia de la humanidad hubiera acabado hace siglos atrás. O sea, ya se iba a acabar. ¿Y quiénes iban a ser los beneficiarios? Los judíos étnicos. Ellos iban a ser los beneficiarios. Y si alguien dice, ah, es que de repente Dios cambió la historia, es lo que les digo, te vuela la mente, porque no, él ya sabía que eso iba a suceder. De tal manera, ¿por qué entró en un burrito? Lo acabamos de ver, ¿verdad? Les acabo de decir, ¿por qué entró en un burrito? ¿Por qué al burrito le pusieron mantos? Él ya sabía lo que iba a suceder y ya estaba al tiempo de nosotros los gentiles. Lo que se conoce ahora en Escatología 1, lo vimos como la última, iba a decir diáspora, pero no, 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 no. Dispensación. ¿Cuál es esa? La de la iglesia.
el tiempo de la iglesia. Es nuestro tiempo. Es ahora. ¿Sí ven? Entonces, wow. ¿Ya están en Daniel 9? Vamos al verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar. Ahora vamos a ver esta lista, ¿ok? Vamos a ver esta lista. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Pero no lo entendieron. ¿Qué pasó? Verso 43 de Lucas 19. Vente, Lucas 19. Ya, si lo perdieron, ya. Les dije hace rato que vamos a estar en esos dos. Verso 43 de Lucas 19. Acaba de llorar, les acaba de decir, no sabías lo que te convenía, en otras palabras, ¿verdad? No supiste lo que te convenía, pero ahora se cubre de tus ojos. O sea, no te vas a dar cuenta y por eso es que vemos ahorita a los judíos que están bloqueados. No ven al Mesías. ¿Se han dado cuenta? No ven al Mesías, no ven a Jesús. Unos cuantos entendidos, gloria a Dios por ellos. Pero, ay, me adelanto. Es que Apocalipsis dice que va a llegar el momento donde ahora sí los judíos van a darse cuenta de Jesús. Pero para ese tiempo, tú y yo, si empiezas a ver que ya todos los judíos se empiezan a convertir y tú sigues en la tierra, cuidado, mano, ¿eh? Te quedaste. Ay, ay, ay. ¿Dónde voy? A verso 43 les decía, porque vendrán sobre ti, y aquí cambia el reloj profético. Ahora les da esta profecía. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán. ¿Cómo está Jerusalén hasta el día de hoy, hermanos? Rodeado, rodeado por sus enemigos y estrechado, o sea, así, así, así. ¿Por qué? Por no escuchar, por matar a sus profetas, por no entender el tiempo de su visitación, que era Jesús. Y hubo consecuencias, y hay consecuencias. Verso 44. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Por cuanto, aquí está la razón. ¿Por qué? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces Dios pone pausa a la profecía, la pausó a las 69 semanas. Y recuerden que los profetas veían no detallados, ¿ok? O sea, ofrecen muchos detalles, pero hay muchas cosas que los profetas no ven. Y vuelvo a la ilustración de las montañas. Como que ven las cimas de las montañas, pero no ven los valles. Entonces, ¿qué vio Daniel? Daniel vio las 70 semanas, pero Daniel no supo lo que iba a pasar en medio, ¿verdad? ¿Por qué creen que Daniel sabía de cuándo iba a nacer el Señor Jesús? ¿Por qué creen que los sabios de Oriente sabían el día del nacimiento de Jesús? ¡Boom! ¿Poco no? Daniel sabía, Daniel hizo cuentas. Él lo sabía. Ay, bueno, entonces han pasado exactamente 483 años, señales, prodigios, tuvieron todo para verlo. O sea, tuvieron todas las señales, todas las evidencias de Jesús, no conocieron su día, el Señor Jesús llora y viene este juicio ahora para ellos. Una pausa profetizada, ¿sí? Estaba profetizado. Ahora vamos a Daniel 9. Ay, Dios mío, es que no, yo me dan ganas de pararme. Estoy estudiando, cuando estoy estudiando, a los que predican o preparan sus sermones, ¿no les pasa que están estudiando algo y se emocionan y se paran y solo caminan, dan vueltas? ¿A alguien? Es que así me siento ahorita. Porque pensamos y como que empezamos a dialogar con esto nuevo que acabamos de aprender y cómo transmitirlo, ¿no? ¿Verdad? Y la emoción, y yo le hablo a mi esposa, ¿verdad? Ah, ¿qué crees? Ya, 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 mira esto y así, y le empiezo a contar, hasta me sirve de ensayo, ¿verdad?
Porque luego, es que luego uno lo entiende, pero explicarlo es difícil, hermano. O sea, luego compartirlo uno lo trae aquí bien claro, pero para explicarlo hay que irse con detalles, porque si no, no se entiende. Hablando de eso, ¿están entendiendo? ¿Van conmigo en todo esto? ¿O hay alguien que dijo, ya me perdí, pues, me perdí en el 200, en el año 200, ¿no? Ok, verso 26 de Daniel 9. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Sopas, perico. ¿Estaba o no estaba profetizado? ¿Ya vieron? O sea, es que cuando llegas al verso 26, lees el verso 24 y verso 25 y como que te queda bien claro, ¿no? 70 semanas va a ser así y así. Y luego llegas al verso 26 y te dice esto y te dice a las cuántas semanas, a las 62 semanas, ¿no? O sea, dices, ¿cómo? ¿Qué? O sea, y dice, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Fíjense, aquí ya volvió a la semana 70. Aquí nos dice lo que va a suceder en medio de la semana 69 y la semana 70. Nos dice lo que va, y ahorita lo vamos a ver históricamente lo que sucedió. ¿Qué sucede en medio de esas semanas? Y está sucediendo. Y después vuelve otra vez a la semana 70, en el verso 27. Y por otra semana, o sea, la última semana, confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, ¿cuánto es la mitad de la semana en años? 3 años y medio. A los 3 años y medio de la última semana, de los últimos 7 años, a los 3 años y medio, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Ah, sí, verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Verso 27. O sea, verso 26, recuerden, pónganlo en sus notas. Verso 26 es lo que sucede después de la entrada triunfal, lo que históricamente sucede después de la entrada triunfal hasta nuestros días. Ese es el paréntesis. ¿Recuerdan que en la clase pasada les dije que ahí había un paréntesis? Este es el paréntesis. Ahora, verso 27 es la confirmación de la semana 70, tal como lo explica Lucas, ¿verdad? No conociste el tiempo, verso 44, el tiempo de tu visitación. Juan 1:11 lo leímos la clase pasada. Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. Y este, verso 11 es el cierre de la profecía. Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¡Pum! Pausa de la profecía de Daniel. ¿Ok? Pausa. Luego, versículo 12, apertura a todo este tiempo que le conocemos como el tiempo de la iglesia. ¿Por qué? Porque después de la muerte de Cristo, ¿qué inició? La iglesia. Y ha prevalecido la iglesia. Y aquí estamos, somos la iglesia. Seguimos. Por eso se conoce como el tiempo de la iglesia. Lo que también, agárrense, porque en escatología lo vamos a ver mucho, y aquí muchos no lo entienden. La última generación. La última generación. O sea, desde la muerte de Jesús hasta nuestros días, ¿qué es la última generación? Porque en Apocalipsis, y Pablo también habla de la última generación. Entonces muchos han querido ponerlo como una generación de 10 años, pero no, no es específicamente así. Ya lo entenderemos. Entonces, versículo 12 de Juan 1:11, perdón, Juan 1:12, es la apertura del tiempo de la iglesia. Más a todos los que le recibieron,
Ahora, ¿y quién incluye a todos? A los gentiles. Ya no solamente judíos, ahora ya entramos los gentiles. A los que creen en su nombre, ¿el nombre de quién? De Cristo. ¿Se recuerdan que vimos cuál era el nombre de Cristo? El nombre que los judíos no creyeron. ¿Cuál es el nombre que no creyeron? Que Él era, que Él es, el Señor. Señor, el Mesías, el Padre eterno, príncipe de paz, Emanuel. Ellos no lo creyeron, pero si alguien lo cree, si alguien cree, por eso la importancia de decirles, debes de creer en Jesús como tu Señor y tu Salvador. Número uno. Número dos, permanecer en su palabra. Debes de permanecer en su palabra. No es solamente decir que crees en el Señor Jesucristo, porque los demonios creen y tiemblan. Ahí es donde muchos se equivocan con la famosa oración. ¿Es mala la oración del pecador o la oración de arrepentimiento? No, no es mala. No es mala, ni. Porque hay algunos que dicen, no, no la hagas porque eso no es bíblico. No, espérame. Si es bíblico, si es bueno que la hagas. Si puedes ayudar a una persona, ora con esa persona. Invítalo a que abra su corazón a Cristo. Pero tienes que decirle, o sea, el error es cuando les dicen, no, tú a partir de este momento, tú ya, hijo, ya la hiciste. O sea, ya la hiciste si fue genuino y permaneces en su palabra, porque el mismo Juan 8, es el que dice, si permaneces en mi palabra, conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Si ven por qué no puedes quitar la suma de la palabra, es todo el paquete. Entonces, ¿puedo orar por una persona por arrepentimiento? Sí, pero tienes que decirle, esto no se acaba aquí, hijo. O sea, ahora, como todos nosotros, trabaja en tu santidad. Porque sin santidad, Nadie verá ¿vas a a ver al Dios. Señor? Ay, veo, ¿No lo vas a sí. hacer? No, pero yo hice una oración en una campaña de milagros y sanidades. O sea, eso no es nada, hijo. O sea, no es nada. No es nada. Pero yo declaré con mi boca. Los demonios creen y tiemblan. ¿Cuál es la diferencia? El siguiente paso. Por sus frutos los conoceréis. Ese es el siguiente paso, que es la santidad. Entonces nadie puede decir que es salvo si no tiene frutos de salvación. El Señor dijo, me dice, Señor, Señor, ¿dónde está mi honra? Por eso Mateo también dice, muchos llegarán aquel día y dirán, Señor, pero en tu nombre yo liberé demonios y sanidades, pero no te conozco, apártate de mí. ¿Por qué? Pues es que hiciste una oración, pero no hiciste lo segundo que se debe de hacer. ¿Qué es? Conocer la verdad. De hecho, la base de la hermenéutica, que es el estudio exegético de la palabra, la base de la hermenéutica es lo que dice Eclesiastés, que todo este estudio el sabio lo hizo para conocer y entender a Dios, para conocer y entender a Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Conocerlo y entenderlo. Entonces a mí me sorprende cuando pues de repente llegan personas que tienen años de cristianos y me han dicho, pastor, yo tengo años de ser cristiana y nunca había entendido la Biblia como ahora la estoy entendiendo. Nunca había... pues, oye, pues entonces, ¿qué hacías antes? ¿Qué hacías? No, pues pues iba a la iglesia, pues ibas ¿a qué? Si no estudiabas la palabra de Dios, ¿cómo lo vas a conocer? ¿Cómo lo vas a entender? ¿No? Te felicito por estar en el instituto, porque esto te va a ayudar a entenderlo, a conocerlo. Ok, ¿en qué íbamos? En Juan, ¿verdad? A todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. ¿Por qué? Porque ya no somos judíos, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino como le dijeron a Nicodemo, ¿se recuerdan Juan 3? Tienes que nacer, ¿de dónde? De Dios. Tienes que nacer del cielo.
Ahora nosotros somos hechos hijos de Dios por las promesas que hay en Abraham. Entonces Daniel nos dice que el plan de Dios es de 490 años, 483 están cumplidos, quedan 7 años en esta profecía. Verso 24 de Daniel, Daniel 9:24, vamos por favor. Nos dice aquí que tienen que suceder estas cosas. Y de repente me adelanto en algunos temas que quizás no los entiendan, pero me adelanto para decirles. A lo mejor ahorita entienden un poco, pero después lo van a entender mejor. Vean lo que dice que tiene que suceder. Terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Traer la justicia perdurable, o sea, eterna. Sellar la visión y la profecía y ungir al santo de santos. Pregunta, ¿listos? ¿Ya sucedieron estas cosas? No, todavía no. No, no han sucedido. No han sucedido. ¿Sí ven? Se le estoy explicando por qué el cumplimiento no ha terminado. Esto no ha sucedido. O sea, ¿hay justicia perdurable en Jerusalén con el pueblo de Israel? No. ¿Y qué decir de nosotros, verdad? O sea, en nuestros países. ¿Ya sucede eso? Por supuesto que no. Vamos a ver algo más específico. Verso 26. Y después de, esta es la palabra importante, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, al Mesías. Si a estas 62 semanas le añadimos las 7 mencionadas en el verso 25, sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, son 69 semanas, o sea, 483 años que les he estado mencionando. Después de 69 semanas se le quitará la vida al Mesías. ¿Cuándo se le quitó la vida al Mesías? ¿Cuándo se le quitó? Quítenle el mute porque veo como que o solo me cotorrean, como que fingen que No, contestan. no recuerdo bien, pero está entre la fecha que dio al principio, desde la entrada al 10 de Nisan, Ujú. creo que 3 días, o no sé si fue el 13 de Nisan, el 14 Una de Nisan. semana, ¿no? Sí, sí, vamos a hablarle, vamos a decirle una semana. Yo entiendo a Esteban porque es que si hablamos de semana con nuestros términos gregorianos de nuestro calendario, no nos salen las cuentas. Yo sé por dónde va Esteban, porque se nos ha enseñado que el miércoles de controversia, jueves de lavatorio, viernes de, ¿cómo de, viernes de qué es? De Ramos. Crucificación. No, de crucifixión. Sábado, sábado es un hueco, ¿verdad? No hay nada. Y el domingo de resurrección. Pero no, o sea, no, no es así. Digo, esa es una manera de entender los tiempos, pero recuerden que los hebreos cuentan los días diferentes a nosotros. Entonces, por eso es que ha habido mucha controversia sobre la resurrección, de que si realmente fue al tercer día. No, es que no resucitó al tercer día, porque mira, si haces cuentas, y, pues no te salen si las cuentas como nosotros, pero los judíos no cuentan como nosotros. Por eso es que no te vayas a hacer bolas con eso. Vamos a decirle que en una semana, ¿sale? Para tener el entendimiento que no pasó más tiempo, que está profetizado ahí, ¿no? Y miren lo detallado, verso 26. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. O sea, lo van a matar. Después de matarlo, van a destruir la ciudad y van a destruir el templo o el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Según la historia, según la historia, Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo, históricamente. O sea,
unos 40 años después del cumplimiento de la profecía, más o menos. Se cumple la profecía y todo esto está contenido, ¿verdad? La crucifixión del Señor Jesucristo en el verso 26, la crucifixión, la muerte, la destrucción de Jerusalén. Jesús no fue crucificado en la semana 70 porque les digo que se han hecho los cálculos y dicen que fue en la semana 70. Jerusalén no fue destruida en la semana 70. Cometes ese error si lo cuentas con el templo o con otras construcciones. Por eso es importante y por eso les hice mucho hincapié, toda una clase haciéndoles hincapié con el inicio para calcular bien las fechas, ¿verdad? Pero aún así que se han cumplido eso, todavía hay cosas que no se han cumplido. Todavía queda ahí mucho, 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 mucho. ¿Por qué? Porque pues, el profeta vio la venida del Mesías, vio la venida del Señor Jesucristo, pero no sabía que se trataba de dos eventos. No sabía que iba a haber otra segunda venida. ¿Sí ven? Entonces, ¿está mal la profecía de Daniel o se contradijo Daniel? No, Daniel vio una venida, pero nuevamente, ¿qué vieron? El horizonte. Pero después vienen otros profetas que ven otras cosas que van completando. Por eso el Salmo es claro, la suma de tu palabra es la verdad. Nosotros ahora tenemos la bendición de tener toda la palabra escrita del Señor Jesucristo, de Dios, y podemos ir atando cabos, podemos ir poniendo todas las fichas, todas las piezas que ellos no las vieron. De hecho, en Pedro hay una cita, a ver si alguien se recuerda, que es donde Pedro está explicando que cuando las profecías les eran dadas a los profetas, los mismos ángeles estaban aquí en sus cabezas, viendo lo que escribían. O sea, los profetas estaban escribiendo las profecías y los ángeles ahí viendo, mira, va a suceder eso, porque aún a ellos les eran encubiertas esas cosas. Y ¡pum! ¡Ah! Y ahora nosotros podemos ir poniendo todas estas piezas, ¿verdad? Todo lo va. Y entonces entendemos la segunda venida del Señor Jesucristo, ya estaba. No sabía del arrebatamiento de la iglesia. No sabía del arrebatamiento, cómo iba a ser o qué iba a suceder. ¿Por qué? Porque hay revelación que ya viene en el Nuevo Testamento. Hay revelación que empezó a venir después, después, después. Daniel, Isaías, Jeremías miraron hacia el futuro, el Mesías, ¿no? Lo que haría el Mesías. Y cada uno vio diferentes partes de los montes, de las montañas. Miren, Isaías 9, para que entendamos esto. Ahora sí empieza mi clase, ¿eh? Si estaban así como, ay, ahora sí empieza mi clase. Isaías 9. ¿Por qué un niño nos es nacido? A ver, ¿sucedió o no sucedió esto? Ya sucedió. ¿Cuándo? Jesús en Jerusalén. ¿Ok? Ya sucedió. Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Esta es una metáfora para hablar de su reinado, de su autoridad que tiene. Y se llamará su nombre admirable, consejero. ¿Cuál es el nombre del niño que nace? Ahí después de consejero, ¿cuál es el nombre del niño que nace? ¿Cuál es? Dios. Fuerte. O sea, más claro que. Y entonces viene esa secta que hicieron su propia versión de la Biblia, que está bien hereje, que le quitan y le ponen y le mueven y paréntesis por aquí, corcheas por allá, porque tratan de corregir todas sus herejías para evitar decir que Jesús es Dios. Ahora, aquí nos está diciendo que iba a nacer un niño y que ese niño iba a ser Dios fuerte. Y no solo eso,
Padre eterno, Elohim, Padre eterno. ¿Quién? Pues el niño que iba a nacer, para nacer tiene que ser de carne. Filipenses 2, a ver, corríjanme si es Primera de Tesalonicenses 4, el misterio de la piedad, Dios hecho carne. O sea, todo va cuadrando, todo se va poniendo, que ahora nosotros lo entendemos. Yo digo que tan fácil, pero hay personas que no lo entienden. Hay personas que no, tu obligación es que ellos lo entiendan, ¿eh? Esto es en serio. Tu obligación es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Tu obligación es que tu vecino, que tus compañeros entiendan esto que tú estás entendiendo. Ahora, si tú quieres venir con el hebreo, el griego, y mira, escatológicamente, pues no te van a entender. Tu obligación es ponérselos fácil. ¿Cómo se los pongo fácil? Que te vean. Ahí empieza todo, que te vean. Y cuando te van, oye, es que tú eres diferente, tú tienes un no sé qué, que no sé qué. Ven y empiezan a ver. Y al principio van a conocer a Jesús de una manera muy bonita, pero todavía limitada. Todavía van a conocerlo limitadamente. Si no, pregúntate, ¿cuántos años te ha tomado a ti entenderlo como ahora? Entonces no quieras que las personas en una semana ya sean teólogos entendidos, ¿verdad? ¿Verdad que no? Ten misericordia, dales chance, están verdes, están entendiendo. Ah, ¿dónde vamos? Ok, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, ah, sí, su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y aquí es donde algunos, pero ¿cómo? Príncipe de paz. Y luego ves el Nuevo Testamento, ahí está, mira, 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 mira. Es un príncipe, no es el rey. Entonces no es Dios. Ay, cuando habla de príncipe, habla de ese principado como Colosenses. Dice, ¿verdad? Él es la imagen visible del Dios invisible. El principado, dice Colosenses, el principado. Es que, ¿cómo no lo pueden entender? Entonces, cuando viene Jesús por primera vez, ¿tuvo el principado sobre su hombro? Pues no, no, no lo tuvo. ¿Por qué? Pues porque lo trataron como el hijo del carpintero. Lo trataron mal. Entonces no es Jesús porque no tuvo el principado sobre su hombro. No, él mismo lo estuvo explicando y los profetas lo explicaron, que eso iba a suceder. O sea, Daniel vio una parte, pero Zacarías e Isaías vieron otra parte, que antes de que se cumpliera la semana 70 de Daniel, antes iba a venir el rey, el Padre eterno, el príncipe de paz, pero cuando viniera iba a ser maltratado. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador. Y luego, ¿cómo? Humilde. Aquí es donde ya los teólogos de ese tiempo y los actuales es donde deberían empezarse a rascar la cabeza, ¿no? Así como, a ver, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Sucedió esto? Ya. ¿Cuándo? La entrada triunfal. Pero vamos a ver el verso 10. ¿Listos? Verso 10. Ay, les digo que esto es emocionante. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. ¿Esto ya sucedió? No, no, no literalmente. No literal. Por eso aquí viene otro misterio padrísimo, que no debería ser un misterio para ti. Cuando el Señor Jesús, todo Mateo 5, todo el sermón del monte, precioso, escatológico, profético sermón del monte, que habla y explica el reino de Dios.
¿ok? El reino de Dios ya es, ya está, pero no está. ¿Cómo? El reino de Dios ya está establecido espiritualmente. Y nosotros ya somos ciudadanos de ese reino. Por eso es que muchos se confunden, así como ya se cumplió, o sea, en aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo ya se cumplió porque somos ciudadanos de Él, de su reino, estamos en Él. Pero la profecía también habla de un reino físico, político, y eso no ha sucedido. De tal manera que ¿se acuerdan de los sobrinos, los primos de Jesús? Que cuando el Señor Jesús les va diciendo, miren, me van a escandalizarse de mí, me van a perseguir, me van a matar, y estos cuates llegan con su tía, ¿no? Oye, pues mira a tus primos y diles buena onda, yo soy tu tía, y que uno se siente a la derecha y que el otro se siente a la izquierda. ¿Se recuerdan de aquella vez? Y el Señor Jesús les dice, ay, no saben lo que piden, no saben lo que están hablando. ¿Pueden beber de mi copa? ¿Pueden tener mi bautismo? ¿A qué se refería? A su muerte, a lo que iba a pasar. Y el Señor Jesús dice, es que mi reino no es terrenal, mi reino no es ahora como muchos lo quieren ver. Por eso es que los celotes lo traicionaron, no los celos, los celotes. Judas Iscariote, por ejemplo, que era un activista político, por eso lo abandonó, porque se dio cuenta que el reino, o sea, yo creo que él fue quizás el de los pocos que entendieron desde antes, ¿verdad? Que, entonces no va a haber una curul en los diputados y en los senadores. No, Judas, no, no, no hay. Sí, qué chiste. Yo quería, ¿verdad? Y lo traiciona por las 30 monedas. ¿No se te hace todo esto bien interesante? Miren, miren este otro misterio tan bonito. Digo misterio porque fue un misterio, pero para nosotros ya es revelado. Isaías 61. Isaías 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Versículo 1. Porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos la apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ok, fíjense, creo que me estoy adelantando, pero a lo mejor ahorita más adelante se lo repito con otras citas. Les voy a enseñar en el Nuevo Testamento. Pregunta, ¿esto que está del versículo 1 al versículo 2 se cumplió? Parte, pastor. ¿Qué parte? Parte hasta del versículo 2 donde dice proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hasta ahí. Hasta ahí se cumplió. ¿Qué no se cumplió o qué no se ha cumplido? El día de venganza del Dios nuestro. Eso no se ha cumplido. Ahora, nuevamente, ¿qué vio Isaías? ¿Qué vio Zacarías? ¿Qué vio Daniel? ¿Se fijaron? O sea, Isaías vio la profecía, todo esto, y la dijo. Pero Isaías no vio el hueco entre proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, espacio, espacio, que Daniel tampoco vio, ¿verdad? Y luego el día de venganza de nuestro Dios. Ahora, cuando nosotros leemos, cuando el Señor Jesús llega a la sinagoga, dice Lucas, que llega a la sinagoga y toma el rollo, lo abre y empieza a leer al profeta. ¿Qué profeta es el que está leyendo? Isaías. Y empieza a leer, a acreditarse lo que está haciendo Isaías. Y dice el Señor Jesús, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Pausa. Y entonces les dice, y esto se ha cumplido hoy. ¿Y qué hicieron todos los fariseos? ¿Qué hicieron todos los que estaban ahí? ¡Ah, blasfemia! ¡Despéñenlo! ¿Por qué? Porque Jesús estaba atribuyéndose ser Dios. Ahora, que haya pausado justo en ese momento, en esa parte del rollo, ¿fue casualidad? Por supuesto que no.
Por supuesto que no. O sea, estaba en el reloj profético. Ya estaba profetizado. ¿Cuándo se va a cumplir? ¿Cuándo se va a cumplir eso? Cuando venga en la segunda venida. No, no te vuelas la mente. Miren, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. ¿Ya se cansaron? ¿O le seguimos? Échense un traguito de su café para que no duerman en toda la noche. Ya lo tienen, versículo 10. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. O sea, ¿por qué el Señor les reveló? Porque preguntaron, porque querían saber. Dice la Biblia, el que toca se le abre, el que busca halla. Si tú quieres saber del Señor, pregúntale, métete, inquiere, ve a la Biblia y el Señor te va a revelar las cosas. Ahí están. Pero si tú no dedicas tiempo a estudiar, no dedicas un tiempo de tu devocional, no, pues ¿cómo? Versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Esto no, esto lo dice a propósito, el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, porque tenían dudas, pero ¿por qué sufrió? ¿Pero por qué lo mataron? ¿Se recuerdan los caminantes de Maús cómo iban caminando? Dice la Biblia, iban desanimados, iban tristes. ¿Y quién se les apareció en el camino? A los caminantes de Maús. ¿El ángel qué? ¿El ángel qué se les apareció en el camino? No, Jesús. Ah, muy bien, no cayeron, no cayeron. Sí hubo unos que dijeron, era el ángel, ¿qué ángel? No, fue el Señor Jesús. Y ellos supieron que fue el Señor Jesús, no supieron. Y les pregunta, varones, ¿por qué están tristes? ¿Se recuerdan? ¿Por qué están tristes? Ah, que eres el único que no sabe que murieron a Jesús, el que decía que era el Mesías. Y entonces dice, y él abriéndoles la Biblia, hermeneos, esa es la palabra que ocupa, hermeneos, la Biblia, les empezó a explicar que desde los profetas estaba lo que dice Pedro, estaban escritos los sufrimientos. O sea, no crean que ese hueco fue así ay, pues de repente vamos a meterle algo ahí. No, ya estaba escrito, ya estaba escrito. Nada más que los profetas del Antiguo Testamento, pues ellos veían las visiones, pero no las entendían totalmente. ¿Sale? Seguimos verso 12 de Primera de Pedro. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, los de la muerte de Cristo hacia acá. ¿Sale? Para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio, las buenas noticias, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales, lo que les decía hace rato, ¿qué querían hacer los ángeles? Anhelaban mirarlas, anhelaban mirarlas. Entonces Dios les empieza, ¿no? Y el Nuevo Testamento es el que abre el panorama precioso respecto a las profecías del Antiguo Testamento, porque ahora los apóstoles empiezan a explicar el cumplimiento en la muerte y resurrección de Jesucristo. Ahora ellos empiezan, miren, esto ya estaba escrito. Oye, pero le hicieron, uy, ya se me acabó la pila. ¿Me escuchan? Porque yo Sí, ya no los sí, oigo. sí se escucha. Sí, sí se escucha Ok, bien. los oigo con uno, con el otro ya no los oigo. Entonces, ellos les empiezan a explicar, oye, pero es que lo crucificaron. Mira, la crucifixión ya estaba escrita en el Antiguo Testamento. Pero echaron suertes de sus vestiduras, ya estaba escrito. Pero se burlaron de él, ya estaba escrito. Pero la sangre, ya estaba escrito. Todo
todo eso ya estaba en el Antiguo Testamento. ¿Qué pone el fin de de este tiempo de la iglesia y el clic a la última semana que no se ha cumplido? ¿Qué evento hace ese switch? ¿El arrebatamiento? El Rapto. El arrebatamiento de la iglesia. arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo esta pausa? Por la iglesia. La iglesia. Exactamente, exactamente. Y entonces inmediatamente empezará la semana 70. Se le va a quitar la pausa y empieza la semana 70. Ahora, entender la semana 70 tiene mucha profundidad, tiene mucho, porque debemos de entender la diferencia entre la tribulación, la gran tribulación, el día del Señor. Están contenidos en un mismo lapso de tiempo, pero son eventos diferentes. Entonces algunos entienden como tribulación y gran tribulación como que es lo mismo. Y no, no es lo mismo. No es lo mismo. Son diferentes acontecimientos. ¿Cuándo se cumplen? ¿Qué suceden? Ahora, sabemos que son los sellos. ¿Cuántos sellos son? 7. 7. ¿Cuántos trompetas son? 7. 7. ¿Cuántas copas son? 7. 7. ¿Dónde se cumplen todas esas? Los No, 7, no. 7 y 7, ¿dónde se cumplen? Apocalipsis. Última semana. Pues más fácil en el Apocalipsis, ¿verdad? O sea, dentro de los sellos se cumplen las trompetas y dentro de las trompetas se cumplen los sellos. Entonces no es así como que 7, luego 7, porque es donde la regamos, es donde nos equivocamos. Hay algunos que no sabían ni siquiera que había 7 copas y 7 trompetas, para que vean que no sabemos mucho, ¿verdad? No sabemos mucho. Ok, seguimos. Verso 27 de Daniel 9. Verso 27. También se menciona al anticristo. También se menciona al anticristo, conocido como el cuerno pequeño o como la bestia. Anticristo es lo mismo que el cuerno pequeño y es lo mismo que la bestia. Si nos da tiempo en estas clases veremos algo de esto. Como les dije en un principio, el curso de escatología no nos alcanza para ver todos los misterios escatológicos que hay. Mi intención es dejarles fundamentos para que después ustedes, como dice Pedro, se pongan a investigar. ¿Sale? Pero voy a tratar de ver lo más que podamos. Entonces va a confirmar un pacto por 7 años, va a tener a los judíos bien felices, ¿verdad? Todos bien felices, fascinados porque la paz, miren, ya hay paz, se voy, paz por todos lados, lo que no ha sucedido en Medio Oriente. Por fin va a llegar la paz, pero lo que se conoce como el jinete, el jinete blanco, ¿verdad? Donde va a haber una aparente paz, por fin, lo que no hemos visto en todos estos siglos va a suceder, pero, y van a tener el permiso los judíos de construir el templo que no han podido construir. Sí saben, ¿verdad? Que esa cúpula dorada que se ve en Jerusalén no es el templo, ¿eh? La otra vez alguien me dijo que era el templo, no, esa es una mezquita islámica. La mezquita de la roca, eso no es el templo de Jerusalén. Dicen que el templo está en ese lugar porque es la roca donde se sacrificó, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, por eso se le llama la mezquita de la roca. Y dicen que ese es el lugar santísimo donde estaba el arca, ¿lo recuerdan? Pero ha habido investigaciones de nuevos arqueólogos con lo que se ha descubierto de la ciudad subterránea, se han hecho cálculos y dicen esto le estoy diciendo algo arqueológico, no bíblico, por supuesto, que pudiera ser que el lugar santísimo no esté exactamente donde está la mezquita de la roca, sino que puede ser así a un lado. Y eso pudiera abrir la puerta para que se construya el templo a un lado. Porque de otra manera tendría que destruirse la mezquita y sabemos que si se destruye la mezquita,
¿Qué creen que suceda? Nada, Un bueno. bombardeo nuclear, pero horroroso, ¿verdad? Entonces, cuando se descubrió que hay la posibilidad de que el lugar santísimo no sea ahí, sino un poquito a un lado, como que se abrieron todas las posibilidades para la construcción del templo y se les va a dar chance esa construcción del templo. Ahora, en el año 70 hubo una prevaricación. Cuando entraron, Tito entra y sacrifica un cerdo en el lugar santo, en el lugar santísimo, donde eso era una prevaricación. Y yo firmemente creo que eso es una muestra de lo que va a suceder. O sea, ya sucedió, pero va a suceder. La prevaricación donde el anticristo va a hacer algo de ese nivel. Les van a dar chance de construir y a la mera hora que dice mi mamá que siempre no, y va a venir la guerra de las guerras. Ahora sí, la guerra de las guerras. Verso 27 de Daniel 9. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, a los 3 años y medio va a romper su tratado de paz que se va a hacer. O sea, 3 años y medio de luna de miel, vamos a decirle, ¿no? 3 años y medio de todo bien bonito y de repente a los 3 años, ¿por qué 3 años y medio? Ya sabemos las cuentas, ¿verdad? Porque son 3 años y medio. Va a haber esta prevaricación, abominación desoladora, quizás haga un sacrificio de un cerdo en un lugar santo. Mateo 24:15. Ay, Dios mío, ¿me meto en esto o no me meto? Mateo 24:15 dice así: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿ya se fijaron? ¿Ya se fijaron? El que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. O sea, cuando veas que está la paz, ¿no? Les dice a todos los judíos, han de estar en su luna de miel pensando que por fin la paz eterna, la paz perduradera. Ahora sí, miren, los judíos vamos a vivir por fin en paz de todos los enemigos que nos rodean, nos reconocen y podemos construir nuestro templo. Cuando empieces a oír eso en las noticias, hijo, o sea, prepárate porque ya nos andamos yendo, man. Nos andamos yendo. Ponte trucho caperucho. Y si tú piensas que un día van a empezar a hablar del templo, ya vas tarde en las profecías. Ya vas tarde. Porque ya se tiene la menorá, ya se tiene la vaca, ya se tiene... Es más, creo que lo único que falta es el aceite de la unción y el lugar. Me parece que es lo único que falta. Y el aceite de la unción porque son unas especies muy específicas que no las han logrado encontrar. Y yo pienso que es Dios mismo que no permite que las tengan para el tiempo indicado. O sea, si tú pensabas que un día ibas a empezar a escuchar, ya está todo listo. Los sacerdotes ya están listos, ya han hecho ensayos. O sea, nada más falta eso. ¿Ustedes qué creen? ¿Que Cristo ya viene o que no viene? O aplícate la de los fariseos si quieres. Haz lo que quieras, haz lo que se te dé tu gana. Nada más te digo, yo veo que ya viene. Verso 17. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen niños en aquellos días. Orad pues porque vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces, pam, 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 pam. ¿Qué cosa? Gran tribulación. ¿Ya vieron la diferencia? Tribulación y gran tribulación. Las indicaciones que le está diciendo, mira, cuando es eso, no vayas ni por tu celular que dejaste en la mesa. Cuando veas eso, les dice a ellos, patitas, ¿para qué las quiero? Corran y escóndanse. Es lo que les está diciendo. Corran y escóndanse. Sí, imagínate cómo va a ser. Y si aquellos días no fuesen acortados, ¿qué va a pasar con esas 3 semanas? ¿Qué va a pasar con los siguientes 3 años y medio? Lo acabo de decir, ¿qué va a pasar? Una gran Acortado. tribulación.
Sí, pero en esos 3 años y medio van a ser, dice la Biblia, Serán acortados. cortados. O sea, Dios es misericordioso, ¿sí o no? Qué tremendo. Un tiempo horroroso, un holocausto. O sea, de verdad, ¿eh? Por eso es la gran tribulación. Por eso y cuando vemos en Apocalipsis lo que sucede, te vas a dar cuenta que es algo sangriento, sangriento. O sea, una destrucción masiva, muerte masiva, horrible. Vamos a regresar a Daniel, verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y lo vuelvo a leer. Se dan cuenta que se lo estoy repite y repite y repite. Ya se lo habrán aprendido. Lo voy a seguir repitiendo hasta que lo tengan bien grabado. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner al fin el pecado, expiar la iniquidad y para traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Cuando después de la semana 70, después se va a cumplir esto. Y por fin, el pueblo judío dejará, número uno, su rebelión contra Dios, porque ellos actualmente viven en rebelión contra Dios. O sea, están en un juicio, ¿ya te diste cuenta? Por eso Romanos 10, 11 y 12, cuando Pablo habla de los judíos, los dice a los gentiles, a los romanos, miren, el Señor no ha acabado con ellos. No crean que ellos ya fueron descartados. No. ¿Qué es lo que pasa? Les está dando un tiempo, están en esta etapa, tienen que pagar este juicio que está sobre de ellos porque no conocieron el tiempo de su visitación, pero va a acabar ese tiempo. Y cuando acabe ese tiempo va a haber una reconciliación. Tremendo, ¿no? Va a haber una reconciliación. ¿De quién? De los judíos. Recuerda cuando empezamos en la primera clase, ¿a quién estaban dirigidas estas profecías? A los judíos. A los judíos, ¿ok? Entonces va a haber una reconciliación de judíos con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿dónde vamos a estar? ¿Dónde vamos a estar? Con Cristo ya. Ya con el Señor. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo todo va encajando? ¿Por qué el arrebatamiento es? ¿Por qué es necesario el arrebatamiento para que entre todo esto? Romanos 11:25. Porque no quiero, hermano, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes, o sea, nosotros, ¿no? Para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, nosotros. Y luego, todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Romanos 11:27 confirma lo que está en Daniel 24 para traer la justicia perdurable. O sea, al final de los 490 años, la justicia perdurable, justicia eterna, ellos no conocen esto, han sido milenios de injusticias y lo conocerán. ¿Cuándo? Al término de la gran tribulación. ¿Ok? Y sellar la visión y la profecía. Ahora sí, la profecía va a ser sellada. Quiere decir que todo lo que se escribió acerca de los judíos va a estar concluido. A eso se refiere. Ahora sí, una vez que suceda esto, ya, se cumplió todo. Ya no hay más. Ah, qué tremendo, ¿verdad? Y ungir al santo de los santos. El santo de los santos será ungido. No dice el lugar, ¿verdad? No dice que el lugar. Miren, Ezequiel 40 al 45 van a encontrar la construcción del templo y que Jesucristo va a ser el rey y el lugar santísimo es el que va a ser ungido. El lugar santísimo. El lugar santísimo. ¿Qué es lo que quiere decirnos esta profecía ya para ir cerrando todo este tiempo que hemos estado utilizando?
que Dios va a cumplir su tiempo. Daniel está cautivo, Daniel está esclavo. Dios le responde, le dice lo que va a suceder, cómo va a suceder, cuál es el propósito, cuándo va a suceder, cómo va a suceder, dónde va a suceder. Piensa que en el tiempo de Daniel eran todos idólatras, ¿lo recuerdas? Eran todos idólatras, cautivos, se olvidaron de Dios, y todo este tiempo les ha servido para poco a poco ir regresando al Señor. Entonces, vamos a Daniel 8, verso 18. Daniel 8, 18. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Aquí en Daniel 8 es cuando le da, lo visita, le da la visión, verso 19. He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Subraya la palabra ira, porque esto es para el tiempo del fin. ¿Cuál es el tiempo del fin? En la Biblia vas a encontrar el día del Señor, el día terrible del Señor, el día de la ira del Señor. Cuando oyes eso, muchos lo han confundido con la tribulación y la gran tribulación. O sea, piensan que el día del Señor o el día terrible o el día de la ira es el periodo de la tribulación y la gran tribulación. Pero no, se refiere a un día, se refiere a un momento de juicio donde va a caer la ira de Dios sobre todos. Verso 21 al 22 le da el entendimiento a Daniel. Dice, y me hizo entender, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Dios lo toca, capítulo 10, verso 16. Pero he aquí, uno semejante de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo habrá sido ese momento, no? Quedó exhausto de estar en la presencia de Dios. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó por otra vez y me fortaleció. Por eso es que yo creo que cuando Dios puede dar fuerzas sobrenaturales, esto es, esto es Dios. Esto es Dios. Ok. Preguntas hasta ahora. ¿Nos ha dado tiempos exactos del cumplimiento, sí o no? ¿Ya lo entendiste? ¿Alguien ya entendió la semana 70 de Daniel? ¿Sí? Sobre este tema, ¿tienen algún comentario que quieran compartir? Nos quedamos como cuando comes un ribeye, ¿no? Así bien grande y lo estás y terminaste de comer y le haces así de, ¡ah, qué sabroso! O un asado argentino, ¿verdad? ¡Ah! Oye, ¿quieres algo más? No, ya. Quedé satisfecho con este filetito, ¿verdad? Pues bueno, provecho y vamos a terminar aquí esta clase. ¿Sale?